Antes de pasar a ver la compactificación en la cuerda bosónica, quiero enfatizar algo sobre los módulos, estos campos no masivos que aparecen en las compactificaciones de Kaluza-Klein. Son un problema en las compactificaciones de Kaluza-Klein. Siempre aparecen campos escalares no masivos, como en este caso, que sería el volumen del espacio interno. En casos más generales aparecen otras deformaciones también no masivas. Y si queremos que la compactificación de Kaluza-Klein describa nuestro universo, necesitamos encontrar una manera de fijar los módulos. O sea, esto significa que hace falta un mecanismo para darle masa a los módulos o para tener un potencial escalar. Bueno, vamos a ver, hay varias maneras de hacer esto, hay otras compactificaciones que son más realistas, y en la teoría de supercuerdas aparece un mecanismo natural para, para dar masa a los módulos. Bueno, hecha esta aclaración, entonces pasemos a ver ahora la compactificación toroidal, primero en la teoría de campos conformes, y después vamos a hacerlo en el caso de la cuerda. Entonces, consideremos que tenemos una teoría de campos conformes de un único bosón, un único campo escalar libre. Entonces ahora este campo es periódico, tenemos esta identificación, X con X más 2pi por R. Y vamos a tomar por simplicidad la componente GDD de la métrica igual a 1. La acción, recordemos, para el campo escalar en una teoría de campos conforme, el escalar libre es de X de barra X. Entonces la acción sigue siendo la misma, a pesar de la identificación. Entonces, ni las ecuaciones de movimiento, ni los OPEs, ni el tensor energía-momento cambian. En particular, la teoría sigue siendo invariante conforme, pero la periodicidad tiene dos efectos. Primero, los estados de la cuerda tienen que ser univaluados por la identificación, o sea que el operador exponencial 2pi r por p, que es el operador que traslada las cuerdas alrededor de la dimensión compacta, tiene que dejar a los estados invariantes. Entonces esto implica que el momento en la dirección compacta tiene que estar cuantizado con n entero. Esto es lo mismo que pasaba en la teoría de campos. El momento de la dirección compacta tiene que estar cuantizado en potencias de la inversa del radio del círculo. Pero en la teoría de cuerdas hay otro efecto que es especial a la teoría de cuerdas, y es el hecho de que una cuerda cerrada se puede enroscar en la dirección compacta, o sea, X en sigma más 2pi tau igual a X de sigma tau más 2pi RW, con W un número entero que indica el número de veces que la cuerda se enrosca alrededor de la dirección compacta, que se llama el número de winding. Y este n se llama el número de momento. Entonces, acá lo que tenemos es una dimensión del espacio-tiempo que está compactificada, no confundir con, con la coordenada de la hoja de mundo. Esta es una dirección espacio-tiempo. Tenemos, por ejemplo, supongamos que la dirección X
está compactificada y la dirección I es una dirección, una dimensión no compacta. Entonces, por ejemplo, los estados con número de winding igual a +1 son, por ejemplo, cuerdas que se enroscan en este sentido, y los que tienen número de winding igual a -1 serían cuerdas enroscadas en el otro sentido. Pero también puede haber cuerdas que no se enrosquen. Que tienen winding igual a 0. En principio una cuerda se puede enrollar un número arbitrario de veces en cualquier sentido, y en el caso, el proceso usual de interacciones en el que las cuerdas se unen y se separan para interactuar, el número de winding siempre se conserva. O sea, una cuerda que tiene winding 0 se puede convertir en un par que tiene winding +1 y -1. Pero bueno, digamos, siempre se conserva para cualquier número de winding. Entonces, si queremos describir estados, en particular en esta teoría de campos conformes, consideramos, como siempre, el desarrollo de Laurent, de este campo X de Z. Recordemos que tiene la forma raíz de alfa prima sobre 2 por la suma sobre m de menos infinito a infinito de alfa m sobre z a la m más 1, y lo mismo el de barra de x de z barra alfa tilde m sobre z barra m más 1. Entonces ahora el cambio total en la coordenada x, cuando al dar una vuelta alrededor de la dirección compacta, es 2pi por rw. Esto es la integral de z de x menos de z barra de barra x, integral de contorno, y esto da 2pi por raíz de alfa prima sobre 2, alfa 0 menos alfa 0 tilde, y el momento de Nether total, o sea, el momento de Nether, recuerden que lo habíamos calculado, 2pi alfa prima, la integral de contorno de z de x más de z barra de barra x igual a 1 sobre raíz de 2 alfa prima, alfa 0 más alfa 0 tilde. Entonces, en dimensión no compacta teníamos que alfa 0 es igual a alfa 0 tilde, y esto era el momento del centro de masa, ¿no? Alfa 0 igual alfa 0 tilde, y esto era la raíz de alfa prima sobre 2 por p. Pero ahora en dimensión compacta, cuando está
identificado, dimensión periódica. Tenemos un momento del centro de masa izquierdo, raíz de 2 sobre alfa prima alfa 0, que va a ser, ahora lo vamos a explicar mejor, n sobre r, más w por r sobre alfa prima. Bueno, lo podemos despejar de acá, ¿no? O sea, teníamos estas dos ecuaciones, alfa 0 menos alfa 0 tilde y alfa 0 más alfa 0 tilde, podemos despejar un momento alfa 0 sumando y un momento alfa 0 tilde restando las dos expresiones. Y los generadores de Virasoro son L0 tilde, alfa prima PL al cuadrado sobre 4. O sea, ahora en la suma sobre los osciladores, como el alfa 0 está compactificado, aparece este PL y el L0 alfa prima PR cuadrado sobre 4 más la suma. Bueno, uno con tilde y otro sin tilde, ¿no? Bueno, supongamos, no sé, nunca me acuerdo cuál es el derecho y el izquierdo, pero... bueno, una manera alternativa de ver esto es mirar el desarrollo en modos del campo X, ¿no? O sea, digamos, si tenemos un campo periódico con esta identificación, el siguiente desarrollo en modos respeta la identificación, o sea, si definimos X de sigma tau como centro de masa, más alfa prima P por tau, más WR sigma, más I raíz de alfa prima sobre 2 por la suma de los osciladores, n distinto de 0, alfa n, e menos I n tau menos sigma, más alfa tilde n, e menos I n tau más sigma. O sea, este desarrollo en modos respeta la periodicidad de la coordenada cuando sigma va a sigma más 2pi, entonces aparece el 2πr W de este término y las coordenadas de centro de masa, de posición y momento centro de masa, cumplen las relaciones canónicas de cuantización, X con P igual a I. Entonces, el momento P genera traslaciones en X y podemos separar X de sigma tau en un XR igual a un medio de X menos C más
alfa prima sobre 2 n sobre r menos WR sobre alfa prima por tau menos sigma más I raíz de alfa prima sobre 2 por la suma de 1 sobre n alfa n y menos I n tau menos sigma y un x left igual 1/2 x más c más alfa prima sobre 2 n sobre r más WR sobre alfa prima tau más sigma más los osciladores. Bien, entonces, bueno, podemos llamar un medio x menos c, lo llamamos el centro de masa right, y podemos llamar n sobre r menos WR sobre alfa prima, todo sobre 2, lo podemos llamar el momento compacto right, y lo mismo para el left, y esto el momento compacto left. Bueno, entonces, esto con respecto a la expansión en modos, aparece un momento right y un momento left que depende de estos números cuánticos de momento y de winding. Si calculamos la función de partición para x, ahora, recuerden que para un único modo, para un único campo x, la función partición tiene esta forma. Y entonces, bueno, los osciladores dan lo mismo que antes. Recordemos que esto daba eta de tau a la menos 2. Y ahora de la integral en los momentos, que era continua, y por eso aparecía el factor del volumen del espacio-tiempo, y bueno, y era todo una integral, pero ahora hay una suma sobre n y w discretos, entre menos infinito e infinito, de q a la alfa prima pl cuadrado sobre 4, q barra a la alfa prima pr cuadrado sobre 4. Entonces esto podemos reescribirlo como el módulo de eta de tau a la menos 2 y la suma sobre n y w de menos infinito a infinito de la exponencial. Recordemos que q era e a la 2 pi tau menos pi tau 2 por alfa prima n cuadrado sobre r cuadrado más w cuadrado r cuadrado sobre alfa prima más 2 pi i tau 1 n por w. Entonces, esta es la función de partición para un único bosón
periódico, y ahora entonces la suma sobre los osciladores es lo mismo que teníamos en el caso no compacto, y la integral de momento se reemplaza por una suma sobre n y w. Ahora la invariancia modular no es manifiesta. Recuerden cuando tau va a tau más 1, o cuando tau va a menos 1 sobre tau, esto debería ser invariante, y lo es, pero para verlo tenemos que usar una expresión que no la escribí cuando vimos la cuerda sin compactificar, pero que es importante que la conozcan, que es la fórmula de resumación de Poisson. Tenemos que la suma de menos infinito a infinito de la exponencial de menos pi por una constante a n cuadrado más 2pi i b, bueno, constante o no constante, no importa, la suma es sobre n. Esto es igual a la menos 1 medio por la suma sobre m de menos infinito a infinito de la exponencial menos pi por m menos b al cuadrado sobre a. Bueno, usando esta identidad, la fórmula de resumación de Poisson, entonces podemos escribir la función de partición para un bosón libre compactificado en el círculo como 2pi por r por la función de partición de la parte que viene de los osciladores, que es lo mismo que teníamos en el caso sin compactificar. O sea, recordemos esta zx era 4pi cuadrado alfa prima tau 2 a la menos 1 medio por el módulo de eta de tau a la menos 2. Esto es lo que venía en la teoría sin compactificar, que por los osciladores es lo mismo que aparece acá. La diferencia está en los modos 0, que entonces ahora tenemos una suma sobre m y sobre w de menos infinito a infinito de la exponencial de menos pi por r cuadrado por el módulo de m menos w tau al cuadrado sobre alfa prima tau 2. O sea, aplicando la fórmula de resumación de Poisson, se llega a esta expresión, y ahora entonces esta suma es obviamente invariante cuando tau va a tau más 1, o sea, en esta expresión, cuando hacemos tau que va a tau más 1, entonces la expresión se ve que es invariante si uno cambia m por m más w, como la suma es sobre los m's y w's enteros, esto se mantiene, y también es invariante cuando tau va a menos 1 sobre tau, haciendo el cambio m por menos w y w por m. Bueno, entonces vemos que la función de partición para un bosón periódico en la teoría de campos conforme es invariante modular. ¿Y qué pasa con los operadores de vértice? Para crear un estado de winding, vamos a ver operadores de vértice,
Entonces, un estado de winding, un estado que tiene winding distinto de 0, tiene alfa 0 distinto de alfa 0 tilde, ¿no? Ahí aparece un winding. Entonces, bueno, vimos que necesitamos variables independientes, xleft y xright. Entonces acá las relaciones de conmutación canónicas se extienden a los xleft y xright, igual ahí. Entonces el campo X se separa en parte holomorfa y antiholomorfa, como vimos recién, xleft y xright. Y los propagadores siguen siendo los mismos que antes. O sea, si nos restringimos a los estados que tienen pleft igual a pright, entonces, digamos, si nos restringimos a estos operadores que tienen pleft igual a pright, o sea, alfa 0 igual a alfa 0 tilde, y los operadores que construimos solo con la suma de x más x barra, entonces esto se reduce a una teoría de campos conforme usual, como vimos antes, como las que no tienen dimensiones compactas, y, bueno, y resulta igual que los OPEs xleft de Z1 por xleft de Z2, el OP va como menos alfa prima sobre 2, logaritmo de Z12, y lo mismo para los right, ¿no? Bueno, digamos x barra de z barra 1, x barra de z barra 2, bueno, y xleft no se mezcla con xright, ¿no? Xleft con xright es 0. Entonces ahora el operador que corresponde al estado, o sea, el estado de vacío, entonces ahora teníamos el estado 0p en una teoría sin compactificar, pero ahora entonces el estado de vacío lo vamos a etiquetar con el momento en las direcciones no compactas y vamos a incluir el momento right y el momento left para especificar el estado de vacío. Entonces el operador de vértice que crea este estado va a tener un cierto momento left y un cierto momento right, y va a ser E a la I P left por X left más I P right por X right de Z barra. O sea, es todo bastante igual a lo que habíamos hecho en el caso no compacto. Hay algunas tecnicalidades con este tema que, bueno, no voy a entrar en detalles, pero bueno, básicamente que, digamos, lo que tenemos que hacer es incluir la información sobre los momentos compactos. ¿Qué pasa en la teoría de cuerdas? Entonces veamos cómo aplicar esto. Ahora tenemos 26 dimensiones. Entonces vamos a ver en teoría de cuerdas. Tomamos 26 dimensiones, pero hacemos que, por ejemplo, la X25 sea compacta, sea periódica.
2pi más sigma tau igual x25 de sigma tau más 2pi r w. Entonces ahora, si calculamos la masa, o sea, queremos calcular la masa, o sea, este x25 es exactamente igual que vimos recién para esta x, ¿no? Entonces, bueno, no lo vuelvo a mostrar, pero entonces vamos a tener una masa left y una masa right. O sea, la masa left, que va a ser alfa prima sobre 2 por P left al cuadrado, y recuerden que P left era n sobre r más WR sobre alfa prima al cuadrado, y después tenemos los osciladores 2 n tilde menos 1. Y habrá también una masa right, alfa prima sobre 2 con P right ahora al cuadrado, más 2 n menos 1. Esto es la masa total. La masa total va a ser la suma de m left al cuadrado más m right al cuadrado. Y esto es menos la suma sobre mu, ahora de 0 hasta 25, hasta 24, porque la 25 de 0 hasta 24, o sea, la masa en 25 dimensiones va a ser menos el cuadrado del momento en las 25 dimensiones no compactas, ¿no? Entonces, ahora tenemos que la masa total es igual a alfa prima por n cuadrado sobre r cuadrado más w cuadrado r cuadrado sobre alfa prima más 2n, a ver cómo era esto, sí, 2 más 2 n tilde más n menos 2, pero recordemos que acá tenemos también el vínculo, que el level matching, que nos dice que la masa izquierda tiene que ser igual a la masa derecha, y esto entonces ahora implica que 0 es igual a nw más n tilde menos n. Entonces, cuando la dimensión era no compacta, teníamos que n tiene que ser igual a n tilde siempre. Esto era el level matching, pero ahora cuando tenemos una dimensión compacta, el level matching cambia y podemos tener un número de osciladores izquierdos distinto del número de osciladores derechos. Y esto va a tener una consecuencia muy importante. Acá vemos que la contribución a la masa tiene hay cuatro contribuciones al operador de masa. Uno es el momento en la dirección compacta, el momento n sobre r. Otro es la energía, digamos, este término que depende del winding, es la energía necesaria para enroscar una cuerda alrededor del círculo W veces, y después tenemos los osciladores. Entonces son osciladores izquierdos y el punto cero, ¿no? Y el punto cero de energía, que sería este menos 4. Entonces hay en principio 4 contribuciones.
Entonces vamos a examinar un poco el espectro de esta teoría. Entonces primero vamos a ver los estados que tienen momento y winding igual a 0. Vamos a ver el espectro. Entonces, empecemos con los estados que tienen n y w igual a 0. Entonces el estado fundamental va a tener un cierto momento en las direcciones no compactas, 0 momento y 0 winding en la dimensión compacta. Vamos a escribirlo de esta forma, o sea, esto sería el estado fundamental, tiene el momento en las direcciones no compactas, n y w. Vamos a indicarlo de esta forma. Entonces, el estado de menor energía es el taquión. O sea, esto sería con n y w igual a 0. Esto es un taquión que tiene masa al cuadrado igual a menos 4 sobre alfa prima, igual que en el caso no compacto. El primer estado excitado, o sea, a nivel no masivo, si consideramos n y n tilde igual a 1, entonces ahora tenemos el gravitón, el dilatón y el tensor antisimétrico en 25 dimensiones. Sería, por ejemplo, un estado que llamémoslo G1, que tiene un oscilador izquierdo, un oscilador derecho, actuando sobre el estado fundamental, con 0 momento y 0 winding, y acá los índices mu y nu toman valores de 0 a 24. O sea, solo tenemos los osciladores en las 25 dimensiones no compactas, pero además de estos estados, a este nivel vamos a tener un estado que tiene alfa menos 1 mu y el alfa tilde en la dirección compacta. Y también al revés, ¿no? O sea, también podemos tener un alfa tilde en la dirección no compacta y un alfa en la dirección compacta. O sea, estos son los estados que vienen de la compactificación y son vectores. O sea, fíjense que el índice espacio-tiempo es el índice mu, tienen uno solo, entonces estos son vectores no masivos. Estos son vectores no masivos que se originan en la compactificación de Kaluza-Klein. Es lo mismo que teníamos en el caso de la teoría de campos. Son las componentes, bueno, G mu 25 o G25 mu de la métrica, el B mu 25 del tensor antisimétrico. Y ahora estos dan lugar entonces a una asimetría de gauge, U1 left por U1 right, lo mismo que pasaba en la teoría de campos. O sea, como surgen por compactificación del gravitón y del tensor antisimétrico, ya aparecían en la compactificación de Kaluza-Klein de la teoría de campos. Y si miramos las amplitudes de scattering de estos bosones de gauge, o de estos estados, podemos identificarlos justamente con bosones de gauge. Pero fíjense que para n y n tilde igual a 1 también podemos actuar con dos osciladores internos, o sea, podemos tener
el estado alfa menos 1, 25, alfa tilde menos 1, 25, actuando sobre el estado fundamental con winding y momento igual a 0, y esto es un campo escalar no masivo que es un grado de libertad interno de la métrica en 26 dimensiones. Su valor de expectación de vacío corresponde al radio del círculo, y esto es lo mismo que habíamos visto en el caso de la teoría de campos. Entonces, hasta acá no hay nada diferente con lo que vimos en la teoría de campos. Aparecen los vectores de la métrica y del tensor antisimétrico, y el escalar no masivo, que sería el que corresponde a la componente GDD de la métrica. Más interesantes son los estados que tienen momento interno y winding no trivial. Entonces, miremos estos. Tenemos estados que tienen n igual más menos w igual más menos 1. Entonces, bueno, miremos en particular n igual a w igual más menos 1. Entonces, en este caso, si miramos la masa al cuadrado, tenemos n y w igual a más menos 1. Vamos a mirar la fórmula de masa. Acá, n y w igual a 1, entonces acá nos aparece alfa prima sobre r cuadrado, más r cuadrado sobre alfa prima, y los osciladores. Entonces, si separamos la masa left, va a ser 1 sobre r cuadrado más r cuadrado sobre alfa prima más 4 sobre alfa prima por n tilde menos 2 sobre alfa prima. Y la masa right, 1 sobre r cuadrado más r cuadrado sobre alfa prima más 4 sobre alfa prima por n menos 6 sobre alfa prima. O sea, si miramos acá mleft y mright, miremoslo por separados. En mleft aparece la suma, n sobre r, en este caso sería 1 sobre r más r sobre alfa prima, y en mright aparece la diferencia, 1 sobre r menos 1 sobre r prima, y entonces, perdón, 1 sobre r menos r sobre alfa prima. Entonces, cuando miramos el cuadrado, los términos con n por w se suman en la parte left y se restan en la parte right, y por eso aparecen estos números ahora distintos, menos 2 y menos 6, de manera que cuando uno calcula la masa total, como la suma de mleft más mright, resulta 1 sobre r cuadrado, va a haber un 2, ¿no? Vamos a hacer, voy a calcular mleft más mright sobre 2. Esto es 1 sobre r cuadrado más r cuadrado sobre alfa prima cuadrado más 2 sobre alfa prima n más n tilde menos 2. Y bueno, esta es la masa al cuadrado o la masa sobre 2 al cuadrado. Bueno, hay un factor 2 que depende cómo uno define, el left y el right, ¿no? Si este 2 está metido en la expansión en modos, o sea, acá cuando hice la expansión en modos, ¿dónde estaba?
principio de todo, acá, acá, ¿no? O sea, si uno incorpora este 2 en el xleft y en el xright, o si no los pone, y entonces, bueno, hay un factor 2 de diferencia. Bueno, vamos a usar esta convención. Entonces, bueno, tenemos la masa al cuadrado que tiene esta forma y tenemos el level matching, que ahora el level matching nos dice que 0 es igual a n por w, que es igual a 1, más n tilde menos n. Entonces, bueno, podemos decir que el level matching dice que n tilde es igual a n menos 1, en este caso. En particular, se verifica si, vamos a tomar un caso en el que n es igual a 1 y n tilde es igual a 0. Entonces tenemos un oscilador derecho y no tenemos osciladores izquierdos. Entonces ahora hay dos estados vectoriales, o sea, tenemos un oscilador izquierdo y tenemos 0, el momento no compacto, y tenemos ahora número de momento más menos 1 y número de winding más menos 1. Y acá mu toma valores de 0 a 24. Y tenemos dos escalares, alfa menos 1, 25, o sea, cuando tomamos el índice espacio-tiempo toma el valor de la dirección compacta. Estos son entonces vectores, dos estados vectoriales. Dos estados escalares que tienen masa m cuadrado igual a 1 sobre r cuadrado más r cuadrado sobre alfa prima al cuadrado, no, sobre alfa prima, menos 2 sobre alfa prima. Quiero ver las dimensiones. Esto es 1 sobre alfa prima. Acá sigue en el cuadrado. Ok. Entonces fíjense que la masa depende del radio del círculo. Pero también podemos tener el otro caso, podemos tener n igual a menos w igual más menos 1. Y en este caso, el level matching nos dice que podemos tomar n tilde igual a 1 y n igual a 0, o sea, al revés que antes, porque n por w es menos 1. Entonces, acá de nuevo tenemos dos vectores con alfa tilde mu y dos escalares con la misma masa. Como están elevados al cuadrado, n y w, la masa es la misma. Entonces, bueno, una primera cosa que se puede ver es que la masa al cuadrado es mayor o igual que 0. Y
la igualdad, o sea, se tiene m cuadrado igual a 0 cuando r es igual a la raíz de alfa prima. Esto significa que para este radio particular, cuando r es la raíz de alfa prima, tenemos estados no masivos adicionales, de los cuales los vectores no masivos son particularmente interesantes porque nos van a dar una simetría de gauge aumentada. Si miramos los vectores, estos vectores no masivos, estos que encontramos acá, y estos de acá, son 4, o sea, dos de n igual a 1, n tilde 0, y otros 2 de la otra. Y si los juntamos con los que teníamos cuando no había momentos internos, teníamos los de Kaluza-Klein ordinarios que aparecían con momento y winding igual a 0. Entonces, los 4 vectores no masivos adicionales, recuerden que estos, o sea, los que venían de la compactificación Kaluza-Klein usual, correspondían a una simetría U1 por 1. Y ahora estos 4 vectores adicionales completan la representación adjunta de SU2 left por SU2 right. O sea, entonces los 4 vectores no masivos, cuando R es la raíz de alfa prima, junto con esto nos dan la representación adjunta de SU2 left por SU2 right. Entonces las excitaciones de osciladores con n y w igual a 0 corresponden a los generadores del subálgebra de Cartan de U1 left por U1 right, estos de acá, dan la subálgebra de Cartan, y los que tienen n y w más menos 1 dan las raíces del SU2 por SU2. O sea, los números cuánticos de U1 left por U1 right son n más w y n menos w, ¿no? Estos son los números cuánticos de U1 left por U1 right. Bueno, es fácil comprobar que estos vectores no masivos son los únicos posibles para cualquier valor de n, w y r. Solamente aparecen estos 4 vectores no masivos extra. También hay taquiones extra, o sea, según el valor de r, para n igual a 0 y w igual más menos 1, y para n igual más menos 1 y w igual a 0, hay taquiones, estos estados dan taquiones extra. Y bueno, es importante enfatizar que los bosones de gauge que corresponden a los generadores de Cartan de 1 por 1 son los estados de Kaluza-Klein de las compactificaciones de la teoría de campos en el círculo, pero los bosones de gauge no abelianos son los que aparecen, es un efecto propio de la teoría de cuerdas y no pueden aparecer en compactificaciones de teorías de partículas. Es un aumento de la simetría de gauge que aparece para
un radio particular, en este caso R igual a raíz de alfa prima, que no tiene análogo en el caso de las teorías de campos de partículas. En este radio especial, donde aparece esta simetría aumentada, R igual a raíz de alfa prima, aparecen también 8 escalares no masivos extra, o sea, uno tiene el alfa menos 1,25, alfa tilde menos 1,25, un estado con 0p más menos 2, 0, y el 0p, 0 más menos 2. Entonces aparecen 8 escalares no masivos, que junto con el alfa menos 1,25, alfa, teníamos también el alfa menos 1,25, alfa tilde menos 1,25, con winding y momento igual a 0. Estos eran los que venían de Kaluza-Klein. Entonces estos 9 escalares no masivos forman la representación 3,3 de SU2 left por SU2 right. Esto para este radio particular, ¿no? O sea, cuando es el radio R igual a raíz de alfa prima. Para valores arbitrarios del radio, los 4 bosones de Gauge, los 4 bosones de Gauge no abelianos de SU2 por SU2 y los 4 escalares con excitaciones de oscilador internas son masivos. Entonces, la simetría de Gauge se rompe a 1 por 1 para otros radios, y entonces este fenómeno se puede interpretar como un efecto de Higgs cuerdista. Para radios arbitrarios, los 4 escalares masivos son las componentes longitudinales de las 4 partículas vectoriales masivas. 2 de los escalares restantes se hacen masivos y los otros 2 se hacen taquiónicos para otros valores del radio. Los bosones de Gauge no masivos, o sea, los que venían de la compactificación de Kaluza-Klein, siguen siendo no masivos para todo R, ¿no? O sea, los bosones de Gauge, estos, los del 1 por 1, estos que calculamos acá, estos son no masivos siempre para cualquier radio porque no tienen momento y winding internos. Lo mismo pasa para el escalar, alfa menos 1,25, ¿dónde estaba? Bueno, ahora lo perdí. No lo escribí. Ah, sí, acá. O sea, para el escalar, que también aparece en la compactificación de Kaluza-Klein usual, este sigue siendo no masivo para cualquier radio de compactificación, y en la teoría efectiva de bajas energías, este escalar neutro es lo que llamábamos sigma, ¿no? El término que venía de la componente GDD de la métrica. Ya vimos que tiene un potencial completamente plano, o sea, no tiene potencial, y esto entonces corresponde a la libertad de elegir el radio del círculo como un parámetro libre. O sea, el espectro de la cuerda bosónica compactificada en el círculo
se caracteriza por un único parámetro, que es el radio del círculo, y que se llama el módulo, igual que en el caso de la teoría de campos. El módulo es el radio del círculo de la dimensión que se compactifica. Bueno, en la descripción de la teoría de campos efectivas, este módulo es el valor de expectación del campo escalar que está asociado con el estado alfa menos 1,25, alfa tilde menos 1,25, sin momento ni winding internos. Entonces, se podría pensar que el espacio de compactificaciones en el círculo, el espacio de compactificaciones no equivalentes en el círculo, está parametrizado por todo el eje real. O sea, uno podría pensar que para cualquier valor de R sobre alfa prima, entre 0 e infinito, digamos, cualquiera de estos valores caracterizan teorías no equivalentes. Pero si miramos la fórmula de masa, miremos de nuevo la fórmula de masa, se ve que el espectro es invariante si uno cambia R por alfa prima sobre R. O sea, si uno cambia R por alfa prima sobre R, entonces intercambiando simultáneamente N y W, entonces la transformación es una simetría del espectro, ¿no? O sea, esta transformación, R a alfa prima sobre R y N, cambiando N por W simultáneamente, es una simetría del espectro de la cuerda bosónica, y esto es lo que se llama T-dualidad. El radio R igual a raíz de alfa prima es un punto fijo de esta transformación, y significa, por lo menos en cuanto al espectro de la teoría, que la teoría de cuerdas compactificada en un círculo está caracterizada por los valores de R mayor o igual que raíz de alfa prima. O sea, digamos, podemos tomar R mayor o igual que alfa prima, o equivalentemente podemos tomar R entre 0 y raíz de alfa prima. O sea, el espacio de módulos de esta teoría no es todo el eje real positivo, sino solamente uno de estos dos intervalos, o este o este. Si consideramos no solamente el espectro, sino también la expansión en modos, teníamos, lo vuelvo a escribir, x25 r de tau menos sigma. Lo voy a escribir así como, bueno, teníamos un medio de x25 menos c más alfa prima PR 25 por tau menos sigma más los osciladores y XL de tau más sigma más osciladores. Entonces vemos que por T-dualidad los modos de momento transforman como PL PR
van a PL menos PR, ¿no? O sea, si uno cambia R por alfa prima sobre R y N por W, entonces PL no cambia, porque venía como N sobre R más W por R sobre alfa prima, pero PR cambia signo. Entonces, para que la T-dualidad sea una simetría de la teoría de cuerdas completa y no solamente del sector de los modos cero, entonces hay que extender esta acción a todos los modos de oscilador. O sea, tenemos que hacer que XL, XR transforme por T-dualidad a XL menos XR. O, lo que es lo mismo, para el X total, o sea, si uno tiene X de tau y sigma, como X left de sigma más X right de sigma menos, por T dualidad esto va a X' de tau y sigma igual a X left de sigma más menos X right de sigma menos. Y esto, fíjense que acá, porque acá escribimos para el modo cero la posición del centro de masa como un medio de x25 menos c para x left x25 más c, entonces esto requiere también cambiar c por x, intercambiarse con x, y entonces acá se ve que la T-dualidad actúa como una reflexión asimétrica, o sea, como una transformación. O sea, la T-dualidad actúa como una transformación Z2 sobre el bosón derecho de la hoja del mundo. Entonces, el compañero izquierdo queda invariante y de nuevo esto refleja que la simetría tiene un origen verdaderamente cuerdista. Como estas coordenadas x y x' tienen el mismo tensor energía-momento y las mismas expansiones en productos de operadores, las teorías de campos conformes de la variable x y x' son idénticas. Y esto demuestra que la T-dualidad es una simetría de la cuerda bosónica completa y no solamente del espectro. O sea, esta invariancia frente a T-dualidad es una simetría de la teoría completa, no solamente del espectro de las interacciones, y que se mantiene a todo orden en la teoría perturbativa. Una consecuencia importante de la T-dualidad es que no podemos distinguir una teoría de cuerdas compactificada en un círculo con radio grande, R, de una compactificación en un círculo de radio chico. Supongamos que R es grande, si R es grande, entonces alfa prima sobre R es chico. Y estas dos situaciones no se pueden distinguir, o sea, la teoría de cuerdas no las puede distinguir. Y para entender esto, recordemos que en mecánica cuántica ordinaria, los estados de posición se definen como los autovalores de momento transformados Fourier. O sea, en cuantización de momento en el círculo, lleva el estado x más 2pi por r se identifica con x, y en teoría de cuerdas podríamos haber definido autoestados de posición como transformadas de Fourier de autoestados de winding. O sea, esto significaría hacer el x tilde o x' más 2pi alfa prima sobre r igual a x tilde. O sea,
esta primera definición de autoestado de momento es útil cuando los radios son grandes, donde donde hay estados de momento de masa chica, pero los estados de winding todos tienen masa grande, y para el radio chico o alfa prima sobre R grande, la situación se invierte. Entonces, bueno, conviene definir los estados de momento como las transformadas de Fourier de los estados de winding. Entonces, bueno, esto lleva a que haya un tamaño mínimo efectivo, que es R igual raíz de alfa prima, es una especie de radio mínimo, que es el punto fijo de la simetría de T-dualidad. Bueno, y esto es en el caso más sencillo, en que compactificamos una dimensión en el círculo. La clase que viene vamos a ver cómo se generaliza esto cuando uno compactifica más dimensiones en el toro, y después vamos a ver también qué consecuencias importantes tiene esto en el caso de la cuerda abierta. Todo esto fue para la cuerda cerrada, pero la clase que viene vamos a incluir la cuerda abierta y vamos a ver que esto nos lleva a la noción de las dp branas. Bueno, hasta la próxima.